Se han resumido en tres. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestro estudio a Astrid Espaliat. Astrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar tres potenciales escenarios que los ha mencionado el presidente y la mayoría de los analistas, a ver si podemos verlo contigo. Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia en orden a alcanzar un acuerdo que otorgue a ese país un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico. El peor de los escenarios para Chile, ¿no? Sí, pero hay que decir que ese escenario está en parte descartado por la sentencia que hizo la Corte Internacional de Justicia en la excepción preliminar. Porque la Corte allí dijo que ella podría pronunciarse eventualmente sobre una obligación de negociar, pero no se pronunciaría sobre el resultado de esa obligación. Entonces, yo diría que ese escenario está descartado, es decir, una negociación con un resultado predeterminado. Bueno, de hecho, en conversación con el agente Claudio Grossman, ¿no? quien además tuvo la gentileza de conversar con los medios de comunicación con anterioridad para explicar ese escenario, dice que es prácticamente imposible que esta palabra de acceso totalmente soberano al Océano Pacífico aparezca en un fallo de este tipo, precisamente porque estamos hablando de derecho internacional, donde ya hay un tratado de 1904 que efectivamente impediría una pronunciación como este. O sea, además está el factor Tratado de 1904. Ahora, también a eso hay que agregar lo que te decía recién, es decir, que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha sido súper clara en decir que una obligación de negociar es siempre una obligación de comportamiento, nunca una obligación de resultado. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Una obligación de comportamiento no ha sido una obligación de resultado, ¿no? Que es una diferencia súper importante en derecho. Veamos el segundo escenario. Chile ha violado esa obligación, tal como lo podemos apreciar allí. Y entonces, ¿qué es lo que sucedería? ¿Que las partes deben sentarse a conversar? No, en ese caso, más bien, esa segunda pretensión de Bolivia diría que Chile tenía la obligación de negociar y que la ha violado y más bien trae aparejada al tercero, que debe cumplir esa obligación. Y eso Bolivia lo ha ido cambiando en el tiempo. Primero decía cesión territorial, después habló de una solución práctica, fórmula práctica. Y lo que Chile fue sumamente claro en decirle una y otra vez a la Corte, no puede ser un acceso soberano al Pacífico. Claro, tal como lo dice aquí el tercer punto, Chile debe cumplir esa obligación de buena fe, formal y prontamente dentro de un tiempo razonable y en forma efectiva. Estas son las solicitudes de Bolivia a la Corte, que son muy claras y que son tres como las hemos especificado, más allá de los escenarios, ¿no? Eso lo podemos revisar después. Pero esto nos aventura a un escenario. Frente a estas tres solicitudes que hace Bolivia, que son las que tenemos acá, ¿la Corte debe responder a cada una de ellas? No, no necesariamente. No, la Corte puede decir, no existe obligación de negociar, o la obligación de negociar existió, se extendió como tú mencionabas hace un rato atrás, o existe una obligación de negociar pero sin la necesidad de alcanzar un resultado, que eso se ajustaría a lo que ha dicho la Corte en otras ocasiones. No es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia se tiene que pronunciar sobre la obligación de negociar. Ok. ¿Podemos quedar bajo, comillas, la tutela de la Corte Internacional de Justicia respecto de cómo debe llevarse a cabo ese proceso de negociación en términos de plazos y de supervisión de la Corte? A ver, teóricamente todo es posible. Lo que pasa es que si uno examina la jurisprudencia de la Corte, eso no ha ocurrido. Ahora, la Corte podría, dado las particularidades del caso, decir voy a establecer algunas modalidades, pero la Corte en ningún caso tiene potestad para estar vigilando el cumplimiento. Eso, a mi juicio, excedería absolutamente el poder que ella tiene. Sería que si llegase a suceder un escenario muy extraño, ¿no? Si es que uno revisa además el trabajo anterior que ha hecho la Corte en otros ámbitos o en otras materias. Bien, insistimos entonces, acá lo que estamos revisando son las solicitudes de Bolivia a la Corte, que están claramente especificadas en estos tres puntos. Astrid, ¿qué tan detallado va a ser la lectura de este fallo? Porque el fallo ya está redactado, es bastante largo y aquí vamos a acceder a un extracto, ¿no? Vamos a conocer los razonamientos principales y las decisiones principales a las que llega la Corte hoy día.
Aproximadamente dura entre una hora y media. Eso depende de la extensión del razonamiento de los jueces. Es algo que no conocemos, no sabemos. En el caso de Perú, me acuerdo que fue algo de una hora y 15, algo así. Pero eso depende de la complejidad del caso, etcétera. Bien, entonces por ahora solo nos quedan incertidumbres, ¿no? Así es. Solo nos quedan incertidumbres y esperar lo que vaya a suceder. Vamos a revisar con Rodrigo Herrera.